Hola, ¿qué tal mi gente? Dios le bendiga mucho. Dios guarde tu entrada, Dios guarde tu salida. Desde ahora y para siempre. Traigo un código de fuego poderoso. Mi gente, debemos romper y echar fuera y esquivar y desviar todo argumento religioso que nos aleja, que nos lleva lejos de las profundidades espirituales. Gloria al nombre del Señor. Que nos aleje, que nos meta todo lo que nos aleje de las profundidades, de las visiones, de las revelaciones, del nivel SOP, de las escrituras. Debemos desviarlo. Amén. Cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, Satanás o el adversario. Ahí no dice que Jesús fue o que Jesús llegó al desierto. No, fue que el Espíritu lo llevó, el Espíritu Santo. Ahora, mucha gente me dice que Jesús no tenía el Espíritu Santo hasta que fue bautizado. Y eso es 100% falso. Porque de lo que tú eres engendrado, eso tú eres. Hello. Eso tú eres. Me he topado con personas que dicen, no, que Jesús no tenía el Espíritu Santo hasta que fue bautizado. 100% falso, mi gente. ¿Por qué? Porque Él era 100% espíritu y 100% carne. Ahora, cuando Jesús es bautizado, entra la manifestación del Espíritu Santo o del cumplimiento de Él en su trayectoria ministerial. Pero si tú estudias los 4 evangelios, si tú los estudias, si tú estudias a profundidad la vida de Jesús, muchas veces operaba como divino y operaba dándonos a entender o dándonos una enseñanza de la negación o de la sumisión de la humanidad, ¿sí? Pero si yo te digo que el Espíritu Santo Jesús lo recibió cuando fue bautizado, es algo antibíblico o por falta de conocimiento, porque Él era espíritu. Él fue engendrado por el Espíritu en el vientre de María. Otra cosa es que Jesús no tenía cromosoma de María. ¿Por qué? Porque la simiente adámica no podía, la simiente del Adán caído, la simiente del Adán caído no podía ser, esa sangre no podía ser apta para limpiar, por cuanto la sangre de la simiente adámica estaba contaminada por el pecado. Esto es fuerte. Estaba contaminada por el pecado. Entonces Jesús es como cuando tú echas un café en una taza, pero no te bebe la taza. Wow, ¿cómo así? El café no se contamina de la taza. La taza no tiene nada que ver con el café, o con el jugo, o con lo que tú eches. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho? Que María fue el vientre para preservar, para traer, fue la ley para traer a Jesús, para que Jesús se manifestara aquí en el mundo, pero no tenía nada que ver con la genealogía, espiritualmente hablando, de Jesús. Porque si la sangre tenía si Jesús tenía sangre de María, no podía ser llevado a la cruz, por cuanto iba a ser descendente de la simiente adámica, y esa sangre no iba
a ser apta para purificación, por cuanto la misma sangre que pecó no era la misma sangre que podía redimir. Hello. Jesús no vino a tapar el pecado. En el Antiguo Testamento, el pacto, el sacrificio que se hacía, solamente tapaba la mancha del pecado. Hello. Solamente tapaba, pero el pecado permanecía debajo. Pero Jesús, San Juan revela que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre pura estaba en Jesús. Hello. Pero no contaminada con la dimensión caída adámica. Entonces, ahora Jesús viene a ser el segundo Adán. Jesús viene a ser el segundo Adán. Pero ¿en qué se relaciona esta palabra segundo Adán? Si él es el primero en todo. Porque la palabra revela en Romanos capítulo 11, versos 32, 33, 34, dice: ¿quién le enseñó a él? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él para que primero le fuese recompensado? Si de él y por él y para él fueron hechas todas las cosas. Él es el arquitecto de arquitectos. Por él fueron diseñadas todas las cosas. Ahora tú dices, la palabra revela en Romanos 5 que Jesús es el segundo Adán. Pero esta palabra segunda, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Adán, cuando entra 100% puro, sin contaminación del pecado. Él entra 100% puro, sin ninguna contaminación del pecado antes de su caída. Ahora, Adán es el primero que entra puro. Hello. Adán es el primero que entra puro. Pero después que Adán cae, Jesús viene a ser el segundo en entrar en la tierra como hombre, en purificación, en pureza, en santidad, sin ninguna mancha y sin ninguna contaminación con el pecado directamente. Entonces, cuando esta palabra dice que él viene a ser el segundo Adán, es el segundo en entrar como perfecto o puro en la tierra, pero él viene siendo el primero en todo. Es decir, Adán fue hecho por él a imagen y semejanza de él. Hello, porque él era la imagen, la sombra de lo que había de venir. Él es primero en todo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, esta sangre pura fue la que fue llevada y derramada en la cruz del Calvario para expiación, para purificación y redención de nuestro pecado principalmente, y también de la tierra, de todo lo creado. Ahora Jesús viene a entregarle una dimensión. La dimensión que perdimos con Adán, Jesús nos la viene a entregar. Ahora, Jesús en la cruz del Calvario nos entrega un adversario derrotado, un adversario destruido, un adversario vencido. Pero ¿dónde, para quién está vencido ese adversario? Para aquellos que han crucificado la carne, para aquellos que están constituido al arrepentimiento y al convertimiento, porque hay muchos que se han arrepentido pero no se han convertido. Hay muchos que se han arrepentido de salir a las calles, de andar como andaban, pero tú los escuchas hablar, tú los escuchas proyectar y no hay una conversión, solo hay un arrepentimiento de andar como andaban, pero hablan como hablaban. Hello, Tú se metió en problema ahí. Una cosa es estar arrepentido y otra cosa es estar
estar convertido. La conversión es una extracción, es extraer dentro de lo impuro, extraer todo lo puro, y ya tú no volver a contaminarte con lo impuro. ¿Por qué? Porque hoy hay batalla fuerte entre el pueblo de Dios que sorprenden. Hay gente que tú le encuentras revelaciones y no la creen. No la creen porque tienen una mentalidad bloqueada. La religión los bloqueó y no pueden pasar del techo. Hello. Y no pueden pasar del techo. ¿Pero de cuál techo? Del techo del cielo de la boca, por cuanto se la viven roncando y durmiendo. Hello. Se la viven roncando y durmiendo. No pasan del techo, pero ¿de cuál techo? Del techo del cielo de la boca. Hello. Entonces, ¿qué es lo que te vengo a dejar dicho con esto? Que esa sangre pura ahora fue para restauración. Ahora te voy a traer algo fuerte que yo quiero que tú pienses. Wow, lo digo. Espíritu Santo, lo digo. Lo voy a decir por 1, 2 o 3 entendidos. El velo que se rompe cuando Jesús muere y el velo se rasgó. Abashama. Wow, ¿será que lo digo? Cuando Jesús muere, que el velo se rasgó, el velo se rompe. Ese velo representaba la limitación de la carne. Ese velo representaba la humanidad, la carne. ¿Para qué? Para ser rompido, se rompió. Entonces tú tienes que romper el velo de la carne en tu vida, de pensar como hombre terrenal, de pensar como hombre natural y empezar a pensar como hombre sobrenatural. Se rompió el velo que conectaba del lugar santo al lugar santísimo. Hello. El velo tiene que romperse en nuestras vidas, el velo natural, de todo cuestionarlo, de todo llevarlo a la lógica terrenal. Yo me sorprendo hoy en día con estos evangelistas. Todo lo naturalizan, todo lo llevan a la lógica. Tú los escuchas hablando y no hay una sobrenaturalidad en ellos, porque todo lo basan en razonamiento y en lógica. Y déjame decirte, lo espiritual no tiene lógica. Lo espiritual no se entiende, se obedece. Abashama. Lo espiritual no se entiende. Lo espiritual se obedece. Porque nadie puede entender a Dios. Nadie lo puede entender. A Él se le obedece. ¿Por qué? Porque siempre lo espiritual va a tener un choque, un confrontamiento con nuestra lógica, con nuestra humanidad adámica, con nuestra humanidad caída. A su nombre sea la gloria. Despierta, iglesia. Abashama. Despierta. Lo espiritual no se basa en lógica, ni en razonamiento, ni en ideología caída, ni en ideología humana, sino en pensamientos espirituales conectados a la supraconciencia o la mentalidad sobrenatural. No se razona lo espiritual, se obedece. ¿Por qué? Porque tú ves la trayectoria de la Biblia, de las Escrituras, y tú lo lees bajo la guianza del Espíritu Santo, y tú te das cuenta de que Dios siempre operó en lo irracional, en lo ilógico, para manifestar lo sobrenatural en la tierra, en nuestras vidas. Pero nuestra naturalidad, nuestra desconexión, porque todavía hay mucha gente que no se le ha roto el velo. Hay mucha gente que no se le ha rompido el velo, porque el velo representa las limitaciones, la carne, de tú no tener un acceso directo con el Padre. Pero la palabra revela en 2 de Timoteo capítulo 1,
verso 5 en adelante, porque la voluntad de Dios es que todo hombre venga al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la palabra revela en San Juan capítulo 14, en sus versos 12 y 13, dice: el que cree en mí, en las obras que yo hago y el que me envió, él las hará mayor que yo, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, yo oraré al Padre, o rogaré al Padre, para que todo lo que pidamos se haga. ¿Cuál es el conducto? ¿Dónde está la conexión aquí? ¿Quién es que nos proyecta, o quién es el ejemplo a seguir para que el velo natural sea roto, sea rompido, sea desarraigado? Es Jesús. Y romper ese velo y conectarnos directamente con Él, ya tenemos un acceso guiado por el Espíritu Santo a través de Jesús. Tenemos un acceso directamente al Padre por medio de Cristo Jesús, el que murió en la cruz, el que entregó todo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Rompe el velo, el velo se rompe en negación, el velo se rompe abandonando lo lógico, abandonando el razonamiento, abandonando una idea adámica caída y transportándonos a una sobrenaturalidad. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo fue que lo llevó. Ahora Jesús se fue caminando al desierto. Wow. Si tú eres religioso y natural y no puedes aguantar esta revelación, tienes que irte acostado o irte de vacaciones. Jesús era el ejemplo vivo, porque mucha gente dice que Jesús se movía simplemente en la meditación o en los pensamientos. Y no solo eran los pensamientos, porque esa es otra dimensión. Pero Jesús, el Espíritu Santo, lo llevó volando al desierto. Jesús se transportaba. Felipe era discípulo y se traspuso. El Espíritu Santo lo transportó a donde estaba el etíope que necesitaba ayuda, por cuanto no entendía lo que Isaías 53 decía, y el Espíritu Santo lo transportó y lo llevó para que él le revelara y le diera a entender por medio del Espíritu Santo lo que el etíope no entendía. Entonces Jesús es mayor o menor que Felipe. Estoy hablando con gente de otra dimensión, o estoy hablando con gente que no se le ha roto el velo, que se rompe el velo, que te ciega en el nombre poderoso de Jesús. El velo se rompe en el nombre de Jesús. Toda religiosidad, todo razonamiento, toda lógica, todo lo malo que te conecta a la lógica, al razonamiento humano, que no te deja transportarte, se rompe en el nombre de Jesús. Jesús, el Espíritu Santo, lo transportó al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Qué es lo que te quiero hacer dicho? Que Jesús tenía una dimensión cual nunca nadie pisó jamás. Él era el segundo Adán, vuelvo y te digo, refiriéndose a entrar en este mundo, pero él era primero en todo. Nadie puede superarlo a él. Él dijo que harán mayores obras, que es otra cosa, obras, ¿sí? Obras. Ahora, cuando Jesús viene, Él viene en una dimensión sobrenatural, puro, sin impureza, sin pecado. Ahora, cuando el diablo lo lleva a la ciudad alta y le muestra todo lo del mundo, muchas personas dicen que fue en pensamiento. No es en pensamiento. Él tenía la capacidad, porque el diablo, Señor reprenda, no era mayor que él, aunque él tenía un cuerpo humano, pero el cuerpo de Jesús, aunque era humano, no era como el de nosotros en terminología
de que no tenía simiente terrenal. ¿Sabe por qué? Porque Adán no tenía simiente terrenal. Adán no tenía simiente. Ay, se metió papá. Adán no tenía simiente humana. Adán fue hecho, creado por Dios. Entonces, cuando Jesús viene como el segundo Adán, él no tiene que tener contacto con lo natural en un cuerpo. Él viene en un cuerpo tridimensional, o un cuerpo sobrenatural, aunque sentía todas las pruebas que tú y yo pasamos, pero él tenía un cuerpo sobrenatural. Él tenía un cuerpo sobrenatural, sí, porque no tenía simiente del Adán caído. No lo tenía. Ahora, cuando él es llevado al pináculo del templo y llevado a la montaña para que vea todos la gloria del mundo, y fue llevado al pináculo del templo, una distancia lejísimo, él no fue en la mente ni en la imaginación, aunque una dimensión sobrenatural. Él fue llevado, él fue traspuesto por el Espíritu. Él fue volando, porque él no es menor que Satanás, Señor reprenda. Él fue volando. Ahora, otra parte es que cuando estudia la Biblia con profundidad, cuando Jesús, los fariseos y los escribas lo querían apedrear y lo querían agarrar, y la Biblia decía que se desaparecía entre medio de ellos y no lo podían apedrear porque no era su tiempo. No era simplemente que le cegaba los ojos y pasaba por en medio de ellos. No. Jesús se trasponía. Jesús se desaparecía de ahí porque él sabía que no era su tiempo. Estoy hablando con gente madura, con gente que tiene el velo, el velo ya se rompió. Ya tenemos que pasar a otra dimensión. Es bueno que los antecesores, los antecesores, la gente que nos enseñaron, que nos instruyeron, que nos llevaron, que nos conectaron al ministerio, pero ya hace mucho tiempo atrás, ya estamos en otro tiempo donde tú tienes que buscar tu propia revelación, la fuente conectada directamente con el Jesús Todopoderoso. Abashama. Sacúdete, guerrero. Sacúdete, guerrera, que Jesús no era menor que nadie. Él vino a servir, claro está, él vino a servir. ¿Para qué? Él vino a servirnos para purificarnos, para rescatarnos, para restaurarnos, para reedificar lo que Adán entregó. Por medio de Eva, él entró en transgresión, pero Jesús no es menor que nadie. Aún estando aquí en la tierra, él no fue menor que nadie, porque él vino en una dimensión sin pecado. Y lo que nos hace frágil, lo que nos hace limitado, es el pecado. Y como no había pecado en él, él no podía ser limitado como nosotros. Él no podía ser limitado como nosotros. Despierta, analiza ahí. Lee las escrituras donde él se desaparece, donde él es traspuesto. Él apareció en la cuarta vigilia, en la tercera vigilia, él apareció caminando en el mar. Y estaban lejos. Era ni se sabe como cuántos estadios, como cuántos kilómetros para adentro. Y él apareció en las aguas, caminando. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tu Rey, mi Rey. ¿Tú te crees que en él había límite? En él no había límite, espiritualmente hablando. Claro que tenía necesidades porque tenía un cuerpo que le permitía para mantener la legalidad en este globo terráqueo, en este asesino del tiempo que es en este asesino que es el tiempo, que todo lo caduca. Claro está, pero en él no había, ni hay pecado, ni lo habrá. Que vino en semejanza de pecado de carne, está bien, pero analiza esto, que Adán
no fue. Él viene a ser el segundo Adán. Y te lo voy a decir de nuevo, Adán no fue nacido de mujer. Y él, para entrar, como fue profetizado, desde ahí mismo fue profetizado, desde que Adán cayó, que él iba a nacer de una virgen. Él simplemente usó el vaso, pero no se untó con el vaso de la simiente adámica caída. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde mucho. Mañana voy a traer un video, otra revelación. Voy a traer la segunda parte de este video. Comenta si te gustó, si quieres saber más de la dimensión de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él, en el nombre poderoso de Jesús, active en ti esa espiritualidad para que tú puedas caminar en lo sobrenatural desde ahora y para siempre. Y que todo lo que pase delante de tus ojos tú lo puedas percibir, tú lo puedas ver, tú lo puedas analizar espiritualmente hablando. Y que tú puedas romper todo lo que te impide alcanzar, llegar al nivel, al propósito que Él determinó para tu vida en la tierra, en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús, que se desaten sobre ti, sobre tu vida, sobre tus familiares, todo lo que Dios ha determinado en el nombre de Jesús. Y reprendo todo lo que te detiene, todo lo que te absorbe, todo lo que te drena lo de Dios en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera. Así que suscríbete, activa la campanita en el nombre de Jesús. Activa la campanita, suscríbete, comparte este tema para que más personas sean edificadas igual que tú. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde desde ahora y para siempre. Te bendigo. Amén y amén.